Oye, bebé, ¿qué me dirías si te contara el chisme de que al parecer el universo de Talk to Me está conectado con el universo de Bring Her Back? Te creería todo lo que tú tendrías que decir. Todo lo que tú me quieras decir, yo te lo creo, bebé. Totalmente, es que en este capítulo, pues obviamente vamos a hablar de una de las películas más importantes de este año y pues vamos a resolver algunas dudas de esa película que seguramente quedaron por ahí volando para mucha gente. Sí, bueno, pues obviamente que vamos a hablar de la película Bring Her Back. Y si todavía están tratando como de procesar todo lo que pasó en Bring Her Back, que es muy fuerte en Sí. realidad, están en el video correcto. Aquí vamos a hablar de cómo se conectan los universos, de las teorías que hay y de cómo fue el proceso para crear una de las películas más relevantes del 2025. Completamente. Y pues yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Somos Haxan, estamos aquí en una temporada nueva, la segunda temporada. No puedo creer que sobrevivimos y que llegamos hasta aquí. Con aparte no solamente nuevos temas, nuevas pelis, nuevo todo, sino que también podrán ver que nuevo set muy hermoso, nueva producción, todo esto pues posible gracias a nuestro equipo que ahora Sí. Sof como la productora y Amon como director de arte. Entonces estamos muy contentas, estamos muy emocionadas, estamos muy felices porque esto se ve muy hermoso, está muy cómodo, porque vamos a poder invitar a más personas y porque vamos a seguir hablando de los temas que ustedes y nosotras amamos. Sí, y recuerden suscribirse, activar las notificaciones porque subimos video cada jueves, cada 2 jueves. Entonces activen las notificaciones para que no se pierdan de nada de lo que subimos en Haxan. Exactamente. Y Y pues vamos directo al grano, a hablar un poco para darles contexto de la peli. Ustedes saben que nos gusta mucho que en esta primera parte no haya spoilers para que las personas que no han visto la cinta puedan, pues no, eso, pues que lo más importante no se lo lleven spoileado. Ajá. Pero entonces toda esta primera parte va a ser sin spoilers y les avisamos cuando ya venga toda la carnita. Exactamente. Entonces, bueno, Bring Her Back es una película de 2025 dirigida por Danny y Michael Philippou. Estos son los directores australianos que anteriormente, unos años atrás, hicieron la famosa película de A24, Talk to Me. Exacto. Y Yo bueno, amo Talk to Me. ¿Tú? Sí, a mí me gusta Me muchísimo encanta. Talk to Me. Me gusta muchísimo Talk to Me. Sobre todo creo que lo que me gusta es que demuestra que el terror adolescente no tiene por qué ser superficial. Exacto. Y eso se me hace de las cosas más importantes. Exquisito. Exquisito. Sí, lo es. Fue una película muy satisfactoria Sí. de ver. Una gran sorpresa, güey. Yo Sí. no sé cuando tú viste Talk to Me, pero cuando yo vi Talk to Me fue de que no sabía ni qué esperar, no sabía de qué iba. Te cuento, o sea, ya te había contado que la vi en un cine de Estados Unidos, entonces no tenía subtítulos al español, obvio, güey, y no le entendí como a la mitad porque pues el acento de Australia, porque hace Sí, resaltar cierto. que los hermanos Philippus son australianos. Entonces, pero qué grata sorpresa fue Talk to Me y por eso creo que todo el mundo estábamos muy emocionados de que saliera Bring Her Back. Claro, de hecho, bueno, A24 apuesta por Talk to Me con estas ganas de acercarse a una audiencia más joven, ¿no? Porque está como en pues A24 trae el terror de altura, Claro, me terror encanta. elevado, y entonces obviamente que es un terror mayormente consumido por personas más grandes, pero se empiezan a dar cuenta de que los adolescentes están inclinándose por historias también de ese tipo y apuestan por Talk to Me. Los hermanos Philippou tienen una experiencia, tienen una expertise, son gemelos. Entonces, literal, les dieron sus papás para entretenerlos, detenga para que se entretenga una cámara y llevan desde los 10 años haciendo cine, que ahora sí es cine, ahora sí es Siempre cine. fue cine. Es que eso es lo que me gustaría mucho resaltar de estos directores, ¿no? Justamente, que traen muchísima experiencia contando historias. Tienen un canal de 9 millones, 7 millones de seguidores en YouTube que Sí, se llama Raka Raka Raka, Raka. ¿no? Y ahí hacen sus cortos con efectos especiales increíbles. Y bueno, volviendo al tema de Talk to Me. Por cierto, perdónenme, quien no conozca Raka Raka y le guste este pedo, por favor vayan a ver su canal porque creo que es un gran como repositorio de todo lo que ellos hicieron antes de sacar sus largometrajes. Sí, una vez que ves las cosas, entiendes por qué tiene tanta calidad su cine, ¿no? Totalmente. Que a mí me parece mucha calidad. Y bueno, pues al final Talk to Me fue tan exitosa que el primer fin de semana A24 le dijo a los hermanos Philippou,
Te aprobamos Bring Her Back. Así de cabrón, güey. Dijeron como estos güeyes la rompieron, no necesitamos esperar más, se aprueba el segundo pinche proyecto. Se me hace muy chido. O sea, imagínate qué fuerte que desde el primer fin de semana del estreno de tu primera película ever, ya te dicen, ya tienes asegurada la segunda. Está cabrón. Está muy cabrón. Muy cabrón. Oigan, y Bring Her Back es una película medio larga, son 139 minutos, un poco más de 2 horas. Podemos considerar que es una película de terror psicológico, sobrenatural, exorcismo y mucho drama, porque eso también parece que es uno de los sellos, pues obviamente no solo de los hermanos Philippou, tal vez mucho del cine actual. Por ejemplo, bajo el sello de A24 se ha caracterizado por decir hay una gran parte de drama, que eso es lo que moviliza el terror, y ese drama pues muchas veces tiene que ver con drama familiar. Este es el caso de Bring Her Back también. Sí, y bueno, Bring Her Back al final creo que no se aleja tanto de la temática de Talk to Me, que habla también de las consecuencias de un mal duelo. Aquí Bring Her Back habla como de esta etapa de la negación, de la negociación, ¿no? De la negociación que hay una vez que ya pierdes a alguien y estás tratando de hacer pacto contigo, pacto con Dios, pacto con el universo, pacto con los demonios. A ver con quién haces pacto para que cambie la situación en la que se encuentras. Y bueno, pasamos a ver qué trata Bring Her Back. Bueno, pero antes de que pasemos a la trama, lo que me gustaría recalcar es que una de las cosas que me parecían fenomenales de Bring Her Back, güey, cabronas, es el elenco. Uy, sí, hay que obviamente mencionar al elenco. Los principales son Sally Hawkins como Laura, Billy Barrett como Andy, Sora Wong como Piper y Jonah Wren Phillips como Oliver u Oli. Son maravillosos, güey. Los 4 son increíbles. Qué pedo con la actuación de todos y cada una de las personas que participaron en esta película. Me parecen fenomenales. ¿Quién es tu favorito? Pues la verdad es que me gusta mucho Andy. Andy es precioso. Pero creo que por la caracterización, o sea, es que está difícil, güey. Porque Sally Hawkins hace las cosas fenomenales. Sí. O sea, después de La forma del agua, siento que no tenía nada que probar. Y prueba todo aquí en esta película, ¿no? O sea, es como, soy capaz de encarnar un personaje como este. Y muy complejo. Muy complejo, muy profundo, que aparte nos hace pasar por un montón de sensaciones, güey. Te digo que yo, o sea, me hizo sentir asco, miedo, odio, güey, tristeza, compasión, ternura también. Por ahí en algún momento dije como de, güey, qué triste, no sé. Se me hace que ella... como tú dices, ¿no? No necesitaba probar la calidad de actriz que es a nadie, güey. Pero en esta también se lució cabrón, güey. Siento que si hay una persona que puede, o sea, de que puede que la nominen para un Oscar en actuación es ella, en una película muy difícil que vaya a aparecer en esos premios, pero está muy cool. La neta sí, Sally se rifó cabrón. Sally es increíble, o sea, todo el desarrollo de su personaje es desgarrador. No, yo la odiaba, pero al mismo tiempo me dolía cada vez que le pasaba algo en la película. Pero dejando al lado a los profesionales, creo que el cast juvenil trae un nivel superior. Está perro. Está muy perro. Sí. Y Oli, por la caracterización que requiere su personaje, sobresale, ¿no? Al final. Y sobre todo que es una peli difícil, güey, porque al final de los 4 personajes principales, 2 son infancias y una es adolescencia, ya sabes, o sea, es una peli complicada en el sentido de que la mayoría del terror está depositada en personas muy jóvenes. Y aún así hicieron un trabajo cabrón, güey. A mí me gusta mucho cuando los hermanos Philippou estaban contando que obviamente en el set y en las grabaciones estaba presente pues un equipo de psicólogos y psicólogas, un equipo de, pues sí, como personas que los iban guiando, su familia estaba ahí, por ejemplo, de Oli, su familia siempre estuvo mientras él grababa, sobre todo las escenas más fuertes, más violentas o más emotivas, entonces siempre me va a parecer, no sé, güey, siempre me va a sorprender genuinamente cómo le haces para dirigir a una persona que actúa que es tan joven y que sea el resultado de lo que vimos en pantalla, güey. Es desgarrador, es conmovedor. Ni siquiera me imagino cómo les explican como esto es lo que tienes que sentir o esto es lo que está pasando en esta escena y esto es lo que tienes que hacer con tu cuerpo. Siempre se me va a hacer muy, muy cabrón. Sí, la verdad es que grandes aptitudes de dirección. Sí, muestran los hermanos Philippou, ¿no? Cabrón. Ajá. Pero bueno, ahora sí vamos directo a de qué trata la peli. Aquí todavía estamos sin spoilers. Todavía estamos sin spoilers. Chutar esta parte. Sí, bueno, Bring Her Back trata de 2 hermanos
que acaban de perder a su padre. Se vuelven huérfanos. Andy tiene 17 y Piper todavía es menor. Sí. Así que la asignan a Piper a un lugar de acogida, ¿no? Supervisado por Laura, que es Sally Hawkins. Y pues a Andy no lo quieren asignar a este hogar de acogida porque habían tenido conflictos anteriormente con Piper. Que había ahí en esa parte, quiero ahondar un poquito porque lo que sucedió es que Andy, cuando tenía 10 años, agrede a Piper y entonces le provoca una de las lesiones que tiene. Sí, ¿no? porque Piper es un adolescente con discapacidad visual. Y se Exactamente. da a entender que es el golpe de Andy lo que causa Lo esta que afectación. agrava todo. Qué fuerte me parece, güey, que desde el inicio están determinando el destino de un joven por algo que hizo cuando era un niño. Claro, güey. Hasta sentí en el estómago así de que, damn. Es que a todos nos pasa, ¿no? O sea, en el sentido de que sí hay cosas que pasan en la vida, güey, que uno incluso ve a las personas desde ahí. O sea, como las marca desde ahí, ¿no? Como de que siempre Andy va a ser siempre, al menos en el sistema, siempre va a ser un niño problemático que agredió a su hermana. Sí. No importaba el contexto, no importaba por qué haces las cosas o qué te llevó a actuar de esa manera. Andy siempre va a estar catalogado así. Exacto. Tanto es así que cuando justo van a que los asignen a otro hogar, se lo mencionan a Andy. No importa que él ya vaya a cumplir. O sea, eso en la película pasó 10 años antes de lo que es la película. La película. ¿Ya sabes? Sí. Y aún así, de todos modos, no importa cuánto tiempo pase, siempre en el sistema va a estar registrado que fuiste esa persona. Ujú, ujú. Se me hace muy cabrón Se eso. me hace muy cabrón. Ujú. Y bueno, pierden a su padre. Al final Andy se aferra y lo asignan también al hogar de acogida junto con Piper porque no quieren separarse porque son hermanos. Y llegan a la casa de Laura. Laura cuida también a otro niño llamado Oli, que es un niño sumamente incómodo, raro, Es extraño, güey. Claro, güey. Sí, extrañísimo. saca mucho de pedo cuando estás viendo la peli y sale Oli y dices, como esto no puede estar bien, güey. Ajá, ya sabemos O sea, que algo no anda hay algo bien. que aquí está jodido, güey. Sí. Sí, así de, aparentemente no hay nada malo, pero algo no cuadra. Total, Tal cual, sí. totalmente. Y bueno, Andy y Piper empiezan a ver cosas, actitudes, situaciones que suceden en la casa que no están tan normal. Sí, que no está ¿no? bien. Ajá. Que incomodan. Y entonces entran en un juego, sobre todo con Andy, de este gaslighting, ¿no? Ujú. De manipulación, en donde Andy empieza a cuestionarse sobre su propia cordura también, ¿no? Claro. Ujú. Y pues de eso se trata básicamente la película sin spoilers. Para quien no la haya visto, este es el momento. Todavía vamos a decir Todavía, 2, pero- 3 datos que Ajá. creo que pueden saber para que les interese más si no se han animado a verla. La producción sacó un In-Universe, se le llama, Sí. que es una página web en donde podemos ver cierta información que tal vez no ahonda en el film como tal. Se menciona, pero no lo vemos a detalle. Y se llama Black Angel Tapes. Sí, punto Punto net. net. Que lo vamos a dejar por aquí Ajá, escrito por exacto. quien no lo conozca para que se meta a ver este sitio web. ¿Y quieres platicarnos más o menos de qué trata? Sí, me encanta la idea porque yo soy muy fan, güey, de las campañas de marketing de las películas de terror. Es algo en lo que yo me fijo muy, muy cabrón. Por ejemplo, cuando fue la de Longlegs, que por cierto, si no han visto nuestro video de Longlegs, sin duda es uno de los mejores que hemos hecho. Me encanta. Yo en Longlegs me aventé un mame gigantesco acerca de la campaña de marketing porque se me hizo preciosa, una genialidad. En este caso, obviamente, no es que hicieran el hilo negro porque cuántas películas de terror no han tenido su propio sitio web, desde La Bruja de Blair, pero es lindo que ahonden y que expandan el universo. Entonces, para pocas palabras, en Black Angel Tapes lo que podemos ver es cómo simula ser una dark web de venta, tanto de artículos como de videos. Los videos pues obviamente son violentos, son de asesinatos, de cosas muy muy turbias, y los objetos son así de que un muñeco vudú, cosas embrujadas, etc. Y ahí un poco se responde la pregunta inicial con la que abrimos este podcast, que es cómo se conectan los universos de Talk to Me con Bring Her Back. Y una de las maneras es que en este sitio web aparece en uno de los videos un grupo como de jóvenes, güey, que están jugando con la mano de yeso, que claramente es la de Talk to Me. Entonces, con este pequeño detalle, los directores, porque fueron los que pues mandaron a hacer también este sitio web, conectan que Talk to Me y Bring Her
pasan en el mismo lugar, entre la misma gente, y que incluso los videos están rondando entre la misma página dark web, digamos, para su venta. Y dentro de Black Angel Tapes también existe el video inicial de Bring Her Back, que es donde estamos viendo a este grupo de personas realizar el ritual que Laura en Bring Her Back va a tratar de simular. Entonces también está muy cool porque como en la película no se ahonda de dónde consigue Laura este video tan sospechoso, se da a entender que Laura entró a blackangeltapes.com y lo compró directamente ahí. También porque este es nada más un detalle, no spoilea ni arruina nada de la película. En algún momento Laura menciona algo sobre ángeles y no tiene nada, o sea, no es ninguna casualidad que el sitio se llama Black Angel. Entonces, eso es Black Angel Tapes. Eso está muy cool. Eso por un lado, por si no han visto la peli y quieren echarle un ojo al sitio web, no les arruina la peli. Y por otro, nada más darles una especie de advertencia, sin duda. Creo que es una de estas películas que sí me gusta dar advertencia, porque no es una película para pasar el rato, para gozarla o para espantarte. Fácil de digerir, digamos. No lo es. Es una película brutal, es una película emocionalmente demandante, es desgastante, es triste, es desconsoladora, es desoladora, te deja sintiendo miserable, es dura, güey, apela a algunas de las emociones humanas más tristes, creo yo. Entonces, no, si lo que estás buscando es una peli que pongas el dominguito en tu casa en el sillón para echarte unas palomitas, no lo es, güey. No se la pongas a tus familiares, güey. O sea, no lo pongas en la reunión de tus cuates, güey. No lo hagas. Sí, no manches. O sea, es que creo que es una película que para después de verla, te acuestas, te tapas y te pones a llorar. Mucho tiempo. Entonces, yo hice eso. No lo estamos diciendo gratuitamente. No es de que clickbait, ¿no? O sea, no estamos tratando de alzar la película más de lo que es. En realidad es una película muy, muy, muy desoladora, muy pesada emocionalmente. Entonces, si tal vez no están en ese mood ese día, pues piénsensela 2 veces. Claro. Pero sin duda creo que es una peli que, sobre todo si aman el terror o les gustó mucho Talk to Me, no pueden dejar de ver. Entonces, hasta aquí llegamos sin spoilers. No se vayan sin antes ayudarnos a suscribirse, activen la campanita, compartan los videos de Hacksan con sus personas cercanas, las que aman el terror, las que les gustan estos temas. Vamos a estar ahondando en muchas otras cosas. Y por favor, como siempre, déjenos en los comentarios qué otras pelis o qué temas les gustaría que abordáramos en este espacio. Siempre los leemos. Y por otro lado, pues bueno, sí. Sí, vamos a darle con los spoilers. Totalmente. Muy bien. Pues ya, bien. Sobre advertencia no hay engaño, ¿eh? Claro. 1 y 2. Obviamente esta parte también es para las personas. Sí vi por ahí que mucha gente era como, pero no entendí el video, no entendí el final. O porque hay ciertos simbolismos como el agua o como los círculos. O por qué Laura hizo lo que hizo. O por qué en el final Laura dejó ir a Piper. Cosas así que vamos a de esto vamos a hablar. Y de eso vamos a hablar, porque si te quedaron dudas, pues en este momento vamos a tratar de abordar todo lo que podamos del análisis, porque es una película aparte muy rica, güey. Muy rica. Hay mucho de dónde analizar y agarrar en esta peli. Entonces, no sé si quieras que empecemos por el inicio. Sí, muy bien. Pues bueno, la película empieza justamente con los... lo primero que vemos son los rituales, ¿no? Que claro. Es esto que estamos viendo como en un formato que Y2K, más o menos, viejo, un formato viejo, no está en nuestro idioma, o no está en inglés, está en ruso, entonces no entiendes ni madres, y estás viendo a un montón de personas como dentro de círculos, en el bosque, y moviéndose. Yo siento que es más como una bodega, güey. Según yo, no están al aire libre. Ok, yo sé bien lo como bodega. Sí, lo tendré que revisar. En algún lugar como abandonado. Lo tendré que revisar. Pero bueno, al final creo que es por esto que lo estoy relacionando con el bosque, porque me dio una vibe muy sinister. Ok. Sí, el inicio parece muy... Sí, recuerda muy Sinister. Me recuerdo muchísimo a Sinister, ¿no? Y bueno, ya corte, y luego vemos cómo Andy y Piper entran a la casa. A su casa y encuentran a su papá. Bueno, en realidad lo primero que vemos es a Andy recogiendo a Piper en la escuela. Claro. Y esa escena creo que es muy importante porque te das cuenta de muchas cosas, y esta es una de las de que las genialidades de los Philippou, que en los primeros 3 minutos ya tienes un montón de información de los personajes. Entonces en esa escena lo que te enteras, uno, es que son hermanastros, no son hermanos. Segunda, que se llevan muy bien y se tienen mucho cariño, y que Andy tiene una
intención y un impulso por proteger a Piper a toda Hermano costa, mayor. en todo momento, sí, es muy protector. La tercera, que Piper tiene una discapacidad visual. Cuarta, que Andy va a hacer todo lo posible para que Piper no resulte herida en un mundo que es muy cruel y que es muy inhumano muchas veces, ¿no? Entonces, unas niñas se burlan de Piper. Piper les dice, le pregunta a Andy como de que les cagué casi de que se burlaron de mí, y Andy de que no, les caíste muy bien, cuando claramente Andy le estaba mintiendo en ese momento. Entonces, solo eso, güey, ya sienta las bases de quiénes son los personajes y de cuáles van a ser sus dinámicas más adelante. Y el tipo de relación que tienen entre ellos, cabrón, güey. Claro. Y de cómo justo Andy tiene eso, como que la decisión de Andy con respecto a Piper es: no importa qué te tenga que decir, yo no voy a dejar que sufras sola en este mundo. Porque aparte sí ve a Piper como una persona que tiene una desventaja y que por eso tiene que ser todavía más protegida. Entonces eso me gusta en las primeras escenas. Después se van a su casa, entran. Y ahí encuentran a su padre muerto. Claro. En la ducha, Claro. con el agua corriendo. Sí. Que me parece que es muy importante porque empezamos desde ahí a hablar del agua, ¿no? Claro. Y bueno, Piper intenta resucitarlo, ¿no? Pero es que eso no se ve ahí en esa parte, creo que se ve un poco más adelante en otros flashbacks. O sea, no, en ese momento no se nota, pero Piper lo que va a hacer es tratar de resucitar a su padre, y también ahí creo que es un momento muy ideal para notar algo a nivel técnico de la película que a mí me robó el corazón, y es que creo que te he contado muchas veces que me gusta un montón cuando la película o el cine tiene que ver, las decisiones cinematográficas tienen que ver con la narrativa. Entonces, una de las decisiones cinematográficas de Bring Her Back es que hay mucho desenfoque. Y este desenfoque no es gratuito, no es una decisión nada más estética, tiene que ver con que los directores están tratando de posicionarnos en el punto de vista de Piper, que es una persona que solo distingue luces, sombras, siluetas. Entonces, desde el principio, cuando ellos entran a su casa y cuando van a encontrar a su padre muerto en la regadera, lo que hacen es que hay un desenfoque en donde vamos viendo cómo Piper va tocando las paredes y va palpando todo para llegar a un cajón, abrirlo, sacar un cuchillo, que es con el que van a abrir el baño y donde se van a encontrar a su padre como muerto. Y también podemos notar ahí que Andy se queda totalmente petrificado, no sabe qué hacer. Incluso después, cuando llegan los paramédicos y levantan el cuerpo, alguien le pregunta a Piper en el fondo como de: ¿y tu hermano no te ayudó para nada? O sea, de que no hizo nada. Y Piper dice como de que no, güey, de que Andy se quedó congelado, ¿ya sabes? Eso también es muy importante. Pero y también, como dices, empieza como el pedo de la relación entre trauma y agua. Porque obviamente ver a tu padre pues muerto, güey, en la regadera con el agua corriendo, abres la puerta y está ensangrentado, pues no debe ser, o sea, debe ser muy traumático. Sí, claro, y empieza este detalle, hay un detalle que me gusta mucho, que es que el cuerpo se atora cuando lo están sacando del cuarto. Bueno, de la casa. Sí. Que como que les cuesta trabajo y entonces como que hacen un maniobra. jalón, hacen como un jalón. Y de entrada siento que no nada más están tratando de darnos a entender lo poco cuidadoso que puede ser ya un cuerpo, o sea, lo poco cuidadoso que puede ser con un cuerpo que ya no tiene vida, alma, ya no hay un valor que lo esté sosteniendo, Claro. sino que también es este trabajo de que pase por la puerta, Claro, que se vaya. Ahí está, ¿no? como una resistencia a que se vaya esta persona. Exacto. Un poco ahí desde el punto de vista de Andy, estoy totalmente de acuerdo, eso está muy cool. Me Son encanta. pequeños detallitos, ¿no? Ajá. Con los que los directores van construyendo un universo mucho más robusto, mucho más redondito, eso me encanta. Y después de eso, corte, literal, y nos vamos directamente a la oficina de servicios sociales, en donde obviamente los dos son menores de edad, acaba de morir su único tutor, y pues con quién se van a quedar, eso es lo que están tratando de resolver ahí. Y ahí es donde empieza el conflicto que les contábamos al inicio en la sección sin spoilers. Sí. En donde le cuentan a Andy y le dicen, bueno, pues es que Piper tiene que ir a este lugar de acogida, pero pues a ti no tenemos en dónde acomodarte, Claro. ¿no? Y él le dice, ¿cómo voy a dejar a mi hermano? O sea, no voy a dejar a mi hermana. Y todo el tiempo están jugando con esos desenfoques cada vez que Piper entra en este juego de la escena. Sí. Y bueno, al final sí dejan a Andy irse con Piper y a este lugar de acogida con Laura. Claro. Y algo que me gusta es que cuando llegan, se bajan. O sea, es que los hermanos Philippou de verdad tienen un punto de vista tan bien definido
que entienden muy bien desde dónde te van a estar contando toda la historia. Se bajan del auto y lo que hacen es filmar desde atrás como de la reja que se ve un círculo y entonces los hermanos están enmarcados en un círculo y no es coincidencia, puesto que la casa, que es una casa muy aislada y grande a la que llegan, que es la casa de Laura, está rodeada por Por un un círculo, círculo. que eso lo veremos después. El Pero por qué. hay una parte que no me gustaría saltarme de cuando están en la oficina de servicios y son dos cosas que a mí también me parecen geniales y fundamentales. La número uno es que es la primera vez que escuchamos que entre los hermanos tienen una dinámica de no mentirse. Y para eso tienen una clave que es grapefruit, Ujú, que según yo es toronja. ujú. Entonces están diciéndole y que viene amarrada con otra cosa y es que la trabajadora voltea con Andy y le dice como de que pues no te puedes ir con Piper, una cosa así, porque eres una persona que fuiste un niño problemático, y voltea a Piper y le dice como que fuiste un niño problemático. Ahí te das cuenta que Andy pasó por algo, hizo algo, fue grave en su infancia y que nunca se lo contaron a Piper, ni él ni su papá. Entonces voltea, o sea, como que Andy se quiere hacer menso y no contestarle a Piper, pero Piper voltea y le dice de que grapefruit. ¿Sabes? Ahí es la primera vez, lo intuyes, está tan bien escrito que simple, no tienen por qué explicarlo, no tiene Sí. que haber un diálogo donde digan, nosotros nos decimos la verdad cuando decimos grapefruit. Intuyes, güey, que lo que están tratando de hacer ahí es como, dime la neta. O sea, de que deja de estar jugando y en este momento en donde estoy tratando de saber algo que es importante, te voy a decir grapefruit. Y entonces voltea a Andy y sí le responde algo al respecto. Esto es muy importante porque para mí la película va en gran parte acerca de la confianza, acerca de la construcción de la realidad, acerca de lo que es la verdad o la mentira, acerca de... Sí, de cómo estamos, o sea, de qué artefactos y qué herramientas estamos dispuestos a poner en acto con el otro con tal de protegerlo. Mm. Y cómo esas protecciones o esas decisiones muchas veces pueden ser contraproducentes hasta el grado de llevarte a la destrucción a ti y a la otra persona en un nivel muy extremo en esta película, pero bueno, creo que aplica para muchas otras cosas. Entonces esas dos cosas te das cuenta solo desde que están en la oficina. En la oficina. Y eso está muy cabrón. Llegan a la casa, pasan por este círculo que está padrísimo, güey, porque aparte Está hermoso. cuando pasan por el círculo la toma se vuelve diagonal. Ujú. O sea, hay un movimiento de cámara que te hace sentir que algo no está bien cuando llegan en ese lugar, que hay algo ominoso, que el lugar es peligroso para ellos. Solo por esa decisión de cámara. Y eso también Sí. dices ver. En Aprende Cinematografía con Jackson se le llama holandés. Holandés. Ajá, que Sí. por ejemplo una de mis críticas en Smile era que usaban todo ese Que- plano todo el tiempo. O sea, que abusan de... Sí. Abusan estúpidamente de ese. Aquí, de hecho, no tengo identificado otro momento en donde se utilice más que en el círculo. No estoy diciendo que no lo haya, yo no tengo uno tan preciso y en ese momento lo usan porque justo torcer la cámara de esa forma es un efecto visual que tenemos muy asociado con algo que justamente está mal, es siniestro o que no, o sea, que está torcido, literal. Estoy tratando de recordar otra, creo que sí, pero no me quiero adelantar tanto. Pero bueno, al final no, tampoco nos vamos a poner a identificar los planos holandeses No, en la película. Está súper bien. Si quieren que de eso vaya el capítulo, nos dejan un comentario por ahí. Pero bueno, entonces llegan a la casa, conocen a Laura. El primer acercamiento ya es completamente incómodo, güey. Laura es una persona que de entrada Rarísima. rara, güey, pero rara mal, güey. No rara excéntrica divertida, es rara. Creo que la palabra en inglés es como quirky. Como, Ok. ¿sí? Sí. Sí, como así, como peculiar. Sí, pero un incómodo. como desagradable, pero no lo suficiente como para que lo notes. Sí, es extraña. Recibe cabrón a los dos y sientes que va a tener como pues sí, como un recibimiento por ambos, como por igual y con emoción, y estás, pues sí, pensando que es una persona que se dedica o que tiene como la voluntad de recibir a niños que se quedaron desamparados en su casa, pero en realidad te das cuenta muy rápido que el recibimiento es distinto Ujú. y que a Piper la esperaba con mucha emoción y que Andy es como de que pues ya ni pedo que estás aquí, carnal. No, y literalmente, o sea, Piper le tiene su habitación hecha, que es la habitación de su hija, Ujú. la ex habitación de su hija, Que la hija de Laura se llamaba Katie. Katie. Y Katy. a Andy lo
echa abajo de las escaleras, casi le hizo Sí, un güey, Harry Potter. O sea, lo puso abajo total, o sea, una bodega, Ajá, güey, una la bodega más culera con un catre, creo que sí, es, o ni sea, siquiera le es una puso un colchón cama, en no el le suelo. arregló, entonces se ven como el tilichero, pues, el tilichero que Sí. está alrededor de la habitación y él así como de que, ay, Sí, me de que muevo. chinga su Ajá. madre el Andy. Y entonces te das cuenta muy rápido, porque ya lo cuenta, uno, el detalle que a ti te gusta Ah, de... claro. Y, o sea, yo voy a mencionar otra cosa que te das cuenta ahí, y es que Ujú. Laura cuenta que ella también tenía una hija que tenía una discapacidad visual, pero que muy poco antes, apenas unos meses, se insinúa, eh, falleció su hija en un accidente en donde se ahogó en la piscina. Ujú. Entonces, pues hay un pedo ahí de que sabes que Laura está pasando por un duelo. Claro, y también ella en parte, me parece que menciona, ¿no? Que por eso se quiere dedicar a darle hogar a los niños que no lo tienen. Ujú. Que es muy se me hace una conducta muy natural, porque, pues, es este tipo de conducta de compensación, digamos, ¿no? Yo pierdo una hija, pero trato de compensar a los que sí están, que de ahí eso es interesante, porque de ahí parte como estoy tratando de compensar los que están dándoles una madre, Sí, ¿no? y Porque como yo no amor, tengo una casa, hija. Exacto. sí. Y entonces cuando entran a la casa, de las primeras uno de los detalles que lo seguimos mencionando de los Philippou, es que hay un perro disecado, güey. Hay A un mí sí me perro perturba disecado mucho, ahí. perdóname, no estoy tratando de enjuiciar a nadie, cada quien sus gustos y lo que sea, pero a mí sí Cada me quien hace sus sentir gustos. raro la banda que diseca cosas, güey. Mm, Ah, yo no sé, siento, no estoy diciendo que esas personas sean nada, solo estoy diciendo que a mí es sí. un gusto que de plano Que yo no definitivamente haría, no tengo, yo no güey. haría, Es eso. exacto, no, o sea, tal vez creo que lo que más he llegado a tener es una polilla que Ya. llegó, una de esas polillas Esta, gigantescas que llegó a ajá, mi cuarto sí. y la dejé ahí porque no la quería sacar y me di cuenta después de que había muerto, ¿no? Wow. Y entonces en lugar de tirarla, la dejé pues donde quedó. Le puse como un platito y entonces ahí estaba exhibida y yo la cuidaba mucho y en algún, pues, movimiento de que alguien llegó a sacudir y eso, pues, Valió ya madre. valió madre, ¿no? Pero en general no, tampoco soy de tener, Cosas cosas disecadas. disecadas, Y ni es, muertas, ni cosas así. Y claro. entonces, el hecho de que sea tan difícil para Laura, incluso desprenderse de su perro, que es difícil, no estoy diciendo que no, yo he pasado por eso, te hace darte cuenta de lo difícil que esta señora no puede soltar No tan puede fácil, soltar, sí, ¿no? que le cuesta trabajo, que tiene un impulso más bien por aferrarse Ujú, a las cosas, ujú. que por ahí va a ir obviamente la película. Entonces ya llegan a la casa de Laura, mucho jijiji, jajaja, les enseñan sus cuartos, Andy chinga a tu madre, eso desde el principio, güey, pobre Andy, güey. Pobre Yo Andy, solo qué quiero que fastidio Andy, para Andy. totalmente, güey. Yo sé, ya voy a llorar, güey, ni siquiera hemos llegado a esa parte, pero bueno. Entonces, pues sí, y empiezan a pasar cosas raras muy pronto. Porque una de las cosas raras que pasan es que, pues van a ir al velorio del papá, pues de Andy y de Piper. Entonces, obviamente a la Laura, pues tú estás como entre que qué pedo con esta vieja, es rara, es culera, no lo es las dos, si es altruista, no lo es, qué pedo. Entonces decide irse de morado al pinche velorio, mostrando claramente una falta de respeto. Están Andy, está Piper, ven el cuerpo de su papá. Para Andy, estás topando que está siendo muy difícil, ¿no? Piper puede lidiar mejor con Ujú. estas emociones. Piper parece que puede transitar de otra forma la vida a diferencia de Andy. Andy ni siquiera puede voltear a ver el cuerpo del papá. Salen de la iglesia, llega Laura y en uno de los primeros despliegues como de violencia implícita, como de Ujú, violencia sosegada, como pequeña, ¿no? ujú. Pasiva, diría yo. Le llega y le dice a Andy como, no te puedo permitir que hagas esto. Y Andy de que, cara, qué chingados, que no me puedes permitir. Y ya como que te vayas Ver el sin cuerpo. ver el cuerpo de tu padre. Y voltea a Piper y le dice como de que minutos si mi papá se veía bien, todavía dije toronja y me dijiste que sí, o sea, me mentiste. Y ese es un momento para mí central en la película porque es el primer momento en donde empieza a abrirse una brecha entre Piper y Andy. Gracias a Laura. Gracias a Laura, aparte, por supuesto que sí, güey. Entonces, Laura empieza a ver que Andy le miente a Piper
y que esa mentira puede puede ser utilizada como un arma de doble filo. No solamente lo vemos ahí, en una escena un poco anterior, están en la casa y los está midiendo Laura. Tiene como estas marcas que muchas veces, siento que es más gringo ese pedo, no lo sé, pero que es como de que los papás o las mamás tienen marcas en las puertas donde va creciendo la persona, entonces les presenta a Oli. Oli sale rarísimo, el cabrón, el niño está... Piper y Andy están sacadísimos de pedo, porque aparte la primera introducción que tienen a Oli es cuando Oli está agarrando el gato y lo está lastimando. Entonces lo lastima, no sé qué, de repente le dicen como, Laura le dice, este es Oli, es un niño que también tiene problemas y que tiene necesidades especiales y yo también por eso lo adopté y está en mi casa y lo que sea. Andy y Piper están de que pinche niño raro, pero ok, ¿no? Los está midiendo, güey. Y mide primero a Piper, después mide a Oli y al final va a medir a Andy. Y le pregunta Piper a Andy como de, oye, ¿cómo es Oli? Descríbeme cómo es Oli. Y Oli está sentado rarísimo con la misma pinche jeta que tiene toda la película, así de que sin sonreír, sin nada, sin expresión facial alguna. Y Andy voltea y le dice a Piper, está sonriendo. Se ve que es muy agradable, te está Y el sonriendo. Oli así. Y el Oli. Exacto. Pero mi punto es como en Laura lo voltea a ver a Andy y dice como, le mientes. O sea, tú le mientes a tu hermana. Y ya topé, güey, porque Laura es cabrona, güey. Es lista como la chingada. O sea, se da cuenta que en realidad le miente para protegerla. Que la miente para para endulzarle la realidad, para hacérsela más fácil. Cosa que ya había pasado también antes cuando Andy le decía, es que las personas cuando mueren toman un avión y se van a volar lejos. Y voltea a Piper y le dice, no me tienes por qué endulzar la realidad siempre. Diciéndole, yo topo que el mundo es más duro y mucho más cruel de lo que tú me lo quieres pintar. Pero aún así te digo un poco como que me cuides. Y en esa escena de las medidas de las estaturas, Laura le dice como, le mientes a tu hermana. Entonces le ahora va la mía. Ahora va la mía. Y le dice, es que también Oli tiene cabello abundante, rizado, pelirrojo. Y Andy se le queda viendo como de puta madre, güey. De que, claro, es que es la primera vez que se me ocurre que así como yo puedo mentirle sistemáticamente a mi hermana para protegerla, hay más personas que le pueden mentir o de manera gratuita o hasta para hacerle daño. Eso es lo que sucede. Y entonces en esta escena, en donde están en el velorio y lo que sea, y Piper se da cuenta que Andy le miente, pues obviamente hay algo de Piper ahí que se empieza a resquebrajar y hay algo de Laura que se da cuenta que se puede aprovechar de que Piper y Andy pues un poco se están ahí separando, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Laura es deshacerse de Andy a toda costa. O sea, el objetivo de Laura es deshacerse de Andy porque Andy es el único impedimento y el único, pues sí, como... Sí, o sea, Andy no estaba en los planes. Pero todavía no entendemos por qué Laura quiere deshacerse tan desesperadamente de Andy. Y empezamos a ver todo este juego de Laura de la manipulación que tiene para con Piper y para con Andy. Claro. Y es muy frustrante. O sea, todo el viaje de la película es ver cómo ocurren estas injusticias por parte de Laura y que sabemos que está ocultando algo sobrenatural, pero todavía no alcanzamos a distinguir hacia dónde. Que bueno, también creo que la película... es clara, ¿no? Sí, exacto, no peca de impredecible, bueno, no. Pero es muy predecible. A ver, se llama Bring Her Back. Claro. ¿Sabes que habla sobre muerte? Devuélvemela y en haz que regrese. Entonces, a este punto ya sabemos que Laura perdió una hija. Claro. Ya sabemos que también tenía una discapacidad visual, ¿no? Como Piper. Entonces... dices como de que... a ver... no creo que sea demasiado... Exacto, o sea, no es... ser un abuelo. O sea, sí, no creo que haya un plot twist tan grande en la película como para que no sepamos de cuál es el propósito, pero todavía no lo vemos. Sí, y eso es lo importante, porque todavía no sabemos hacia dónde y hasta dónde va a llegar Laura por cumplir lo que sospechamos. Claro. ¿No? Y entonces empieza esta manipulación con Andy y empieza a hacer cosas que a mí me parecen atroces. Son atroces. Son asquerosas. Son horrorosas. O sea, creo que una gran parte del horror de esta peli es sentarte en pasividad viendo cómo una señora destruye a Andy
y a Piper y a Ollie. Y a Ollie. Ese para mí es el horror más grande Sí. que tiene Bring Her Back. Y es que justo terminando la escena del velorio, cuando ya le metió ruido a Piper, cuando le está diciendo que su hermano está mintiendo, cuando ya obligó a Andy a besar a su padre en una escena horrible, asquerosa, güey. Ni siquiera sé cómo describirla, güey. De que a mí me dio malestar físico, güey. Ver a esta mujer obligando a un chavo, güey, a besar el cadáver de su padre cuando él claramente no quería y fue coercionado y fue presionado a hacerlo. Para mí fue personal, güey, porque en algún momento, en un funeral muy importante y muy doloroso que tuvo la familia, una persona sí me dijo así, ¿ya viste el cuerpo? Y yo no lo quiero ver. No, es que deberías de verlo, no que te gusta mucho el terror, los psicólogos dicen que uno no puede procesar el duelo. Me acordé inmediatamente de eso cuando yo estaba viendo a Laura obligando a Andy a ver el besarlo. cuerpo y a besarlo. Sí. Me acordé, me llegó como este recuerdo. Como flashback. Ajá, en donde me decía, es que los psicólogos dicen, como un poco para justificar que por qué no veía el cuerpo, que tú no puedes entender y tu cerebro no puede procesar que la persona ha muerto si no ves el cuerpo. Ujú. Y como hasta este reto de, ¿no que te gusta el terror? Pues órale, vamos a ver el cuerpo. No mames, no Y tiene yo, nada que ver. fue muy fuerte para mí y muy personal para mí esa escena, Ujú. porque me acuerdo que pensé, yo sí pude decir que no, Pero Andy no. pero Andy no. Claro, güey. Ujú. Fue muy dolorosa esa escena. Fue para mí. sumamente Muy, dolorosa, muy güey, dolorosa. sumamente Es muy, muy dolorosa. triste esa escena. Y luego ya van de regreso, güey, a casa de Laura en el coche. Y Laura está de que, ¿por qué las caras largas, güey? De que un funeral no tiene por qué ser tan triste. Pues no, perra, porque no es el de tu hija, ¿va? Ajá. Entonces ahí No, sí. fuera ahí el sí tuyo, porque ahí sí. Sí, güey, es que yo tengo un odio muy personal por Laura, güey. Entonces, bueno, ya están así, les dicen como que, ¿qué quieren hacer para divertirse, chavos? Y ellos de que emborracharme, ¿no? Bueno, el Andy dice emborracharle y ella de que, pues perfecto, Ujú. pongámonos pedos, que también te preguntas. Porque una morra que era, porque aquí va un detalle, antes de que se nos olvide, Ujú. güey, porque se menciona en algún momento que Laura también era una trabajadora social, o sea, también trabajaba en el lugar en donde, pues, asignan a las Niños, infancias ajá. a otros lugares de acogida y que aparte era terapeuta, porque una terapeuta el día del velorio de tu padre va a poner pedos a unos niños de 17 y 14 años, Ujú. ¿no? Pero bueno, Cuestionable. muy cuestionable. Llegan a la casa, se ponen, empiezan a beber. Andy lo ves preocupado de que Piper no debería estar bebiendo, pero pues soy un adolescente, güey, estoy hecho mierda, acabo de ver a mi papá muerto, me hiciste besarlo, pues me gusta la peda, güey. O sea, se ponen en una posición sumamente vulnerable, güey, que eso también duele mucho cuando te estás viendo la película, porque tú sabes que hay algo mal. Sí. Ahí todavía, como dices, no sabes qué es lo que está mal, pero sabes que hay algo mal. Y dices como, güey, en el momento en si estos dos güeyes se emborrachan, más vulnerables van a ser todavía. Pasa, se emborrachan, güey, Piper se queda dormida, ellos dos siguen viviendo un poco, y en ese momento tienen una de las conversaciones y uno de los diálogos no solamente más destructivos de toda la película, más tristes, más desoladores, sino uno de los más importantes sin duda de la cinta. Y más honestos. Claro. Y duele muchísimo. O sea, la Mucho. consecuencia de esa plática tan Mm. honesta duele demasiado. Totalmente. Es el momento en el que Andy decide abrir su corazón y decide mostrarle a Laura eso que le duele. Ujú. Y fue su peor error, porque si Laura ya iba a hacer todo lo posible por destruirlo, ahí Andy le dio las herramientas necesarias para lograrlo. Entonces, en pocas palabras, güey, lo que le cuenta Andy a Laura es que durante su infancia, pues se quedaron solos él y su papá. Su papá se vuelve a casar con la mamá de Piper, llegan la mamá de Piper y Piper a la vida de ellos dos, y el papá es como si por fin tuviera la familia que realmente quería. Entonces, desde ese momento se vuelve el papá una persona muy violenta con Andy. Con Andy. No sabemos, se intuye que es como porque no quería a Andy o como porque era un estorbo o una carga de su pasado, etcétera. El punto es que Andy relata que su papá lo golpeaba de maneras muy brutales durante una gran parte de su infancia. Y a escondidas. Claro. Lo llevaba a la regadera, que ahí va otro punto de conexión con el agua y con la regadera y con los círculos. Lo llevaba a la regadera, lo golpeaba hasta que se quedaba tirado en Inconsciente. el suelo inconsciente. Sí. Y como si nada, güey. Como si nada. Y luego salía y era un dulce con Piper y con la esposa y era el papá modelo ideal. Sí. ¿Qué? Y duele mucho saber que justo lo narra así tal cual Andy menciona que hay veces que se despertaba desorientado.
como de la golpiza que le había puesto su papá. Y que obviamente él, mientras iba creciendo, a veces no solo podía preguntarse por qué su papá le hacía eso, si era su papá, pero a Piper no. A Piper la consentía, a Piper la cuidaba, a Piper pues sí, la mimaba. Y ahí entonces habla del golpe. Recuerdan que les dijimos que cuando él tenía como 10 años, 8 años, golpea a Piper y le provoca la lastima. Bueno, ahí habla del golpe. Sí. Habla de eso, Sí, justamente. obviamente tiene tanto coraje, tanta envidia, tanto resentimiento, tanto dolor, güey. El miedo que le debe haber tenido a su padre, la pregunta de por qué yo no, o sea, ¿qué tengo de malo yo? Que a mí no me puedes amar, a mí no me puedes tratar bien, pero a Piper sí, que ni siquiera es tu hija, güey. Eso duele, güey. O sea, solo pensar eso. Eres un fucking niño de 8 años, 10 años, güey. O sea, es incomprensible Sí. para ti. Entonces, entre todo eso, obviamente, pues se da a entender que Andy, lleno de este resentimiento y este dolor, golpea a Piper, le causa esta lesión, y a partir de eso no es solamente todo lo que estamos hablando, sino que se agrega el elemento de la culpa. Porque imagínate lo que es para Andy voltear a ver a Piper todos los malditos días y saber que la manera en la que Piper vive tú se la causaste. Claro, y además entonces es cuando Andy expresa cómo toma la decisión, porque él dice, es que yo la quiero, es mi hermana, la quiero, ¿no? Y entonces toma esta decisión de no nada más fungir como hermano mayor, sino como protector a toda costa. Totalmente, es muy doloroso y por eso hay en muchas escenas, esto no es de la cronología, se ve a lo largo de toda la película, Andy parece casi obsesionado con hacer ejercicio, porque obviamente como un niño viviendo en ese contexto y bajo esa violencia, pues muchos lo que quieren es volverse más grande, volverse más fuerte, justo para protegerse, en este caso no solo a él, sino también a Piper, de un mundo que a él le mostró desde muy pequeño lo horrible que puede ser. Sí, dentro de su casa, güey. Dentro de su casa. Dentro de su casa, Sí, su propio eso es papá, terrible, güey. güey. Es que, güey, solo desde eso. Ya te sientes miserable. Sí, solo desde eso la película es horrible, güey. Sí. Entonces, Andy le está contando todo esto a Laura, le está abriendo su corazón, le está diciendo eso. Por otro lado, Laura le cuenta que ella entiende perfectamente lo que es el duelo. Y también es una historia muy desgarradora. Ese momento, antes de que Laura haga todo lo demás, logra sentir también empatía por Laura. Y mucha tristeza. Mucha tristeza. Lo que fue para ella perder a su hija en un accidente que seguramente ella también carga con un nivel de culpa gigantesco por no haberla cuidado, por no haberla supervisado, por no haberla encontrado a tiempo y salvar de que se ahogara, güey. Cómo describe cuando la fueron a enterrar y que Laura se pasó días y noches durmiendo en el cementerio porque no podía concebir abandonar a su hija y no podía concebir ella irse a su casa a dormir en su cama mientras su hija estaba en la tierra. Esa escena, güey. O sea, yo literalmente creo que la quinta o sexta vez que repito o sea, casi el diálogo, güey, de lo de Laura. Porque la idea esa, como de la corporalidad, güey, y como de qué pasa con los cuerpos de las personas que amamos, y cómo cuando ya no estás en contacto con ese cuerpo, sientes que estás abandonando a esa persona, pues es muy doloroso. Es desgarrador y además también hablamos de cómo somos recipientes vacíos, ¿no? Como cuando morimos, nuestro cuerpo queda como un recipiente vacío, güey. Y es algo súper difícil de asimilar y súper difícil de aceptar, porque al final no estamos acostumbrados a la vida, o sea, todos los días, pero es muy chistoso porque no hay una sin la otra, ¿no? Y bueno, al final en esa conversación es súper importante porque se emparentan los sentimientos. Andy le expresa y le cuenta a Laura la culpa que siente por haberle causado a Piper lo que le causó y cómo él está tratando de hacerse fuerte. Y Laura le cuenta la culpa que siente por haberse descuidado un segundo y haberlo provocado al final la muerte. Y también es fundamental, perdón, porque a partir de ahí se destapa la película. Sí, claro, o sea, desde a partir de ahí ya todo va, como dicen, creciendo. Y aparte, porque una de las cosas que sí quiero recalcar es que la peli no está tratando de hacer un juego en ese momento la peli se desenmascara, se cae el telón y queda expuesta cuál es el rumbo que va a tomar la película,
porque a partir de ese momento nos damos cuenta que Laura es la que está tratando específicamente de romper a Andy. Antes no sabemos si Andy está trastornado, si se le está pasando mal, si sí es violento, si no es violento, si tiene un pedo, si bla, 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 no sabemos con lo de su papá, etc. En ese momento nos damos cuenta, esa misma noche cuando se terminan de emborrachar, Andy se va a dormir, Laura se va a su cuarto, orina en un recipiente y se lo va a echar a Andy en los pantalones, para que cuando Andy despierte, crea que se orinó mientras estaba dormido. Te das cuenta ahí no solamente de eso, sino que Laura también está utilizando o una especie o de veneno o de droga con Andy, porque Andy no se despierta no solamente con lo de la orina. Laura agarra su celular, o sea, le abre los ojos a Andy, desbloquea su celular con reconocimiento facial, borra unas cosas, la chingada, te das cuenta que, y se intuye por cosas que pasan después, que le está echando algo a la creatina de Andy que usa para el ejercicio. Entonces, a partir de ese momento, no queda la menor duda de que la cabrona, la culera, la peligrosa, sí es Laura. Y eso también es la segunda cosa que me parece más horrorosa de esta peli, que nosotros somos cómplices de Laura, de cómo va destruyendo a Andy poco a poco. No lo tenemos que adivinar, no va a haber una vuelta de tuerca, nosotros lo estamos viendo a este adolescente en las manos de una morra que es destructiva y que va a arrasar con todo a su lado, a su paso, y que no va a detenerse un solo segundo por compasión con Andy. Y no podemos hacer nada, ¿no? Y tú te encariñaste ya con Andy, güey, te duele a Andy, quieres salvar a Andy y solo vas a ver cómo Andy vale verga toda la película. Y bueno, al mismo tiempo estamos viendo que Laura lo que hace es también todo el tiempo está dibujándole círculos a Oli y se encierra con Oli y Oli lo tiene encerrado viendo la tele, viendo los rituales, viendo no sé qué, y Oli está como ido. Sí. O sea, el personaje de Oli, aunque pareciera que es como un niño que no dice nada, no hace nada y no pasa nada, es un personaje sumamente importante, ¿no? Y sabemos conforme vamos viendo el tiempo que pasa a solas con Laura, que es un niño peligroso, que es un niño que no está bien, lastima al gato, que es un niño, ajá, exacto, ¿no? Que algo malo tiene y no estamos averiguando qué es hasta que vemos la cinta por primera vez con Laura. Exacto. Ya en su casa, que justo es más o menos lo que sigue, que nos damos cuenta, y aquí creo que hay que aprovechar rapidísimo para explicar lo que sabemos del ritual, porque es una de las partes que mucha gente como que se quedó con la duda. Te digo algo rápido, yo por alguna razón pensé que ella había encontrado las cintas cuando compró la casa, hasta después de, o sea, no sé no le sé decir por qué pensé eso cuando la estaba viendo, pero ya hasta después que vi como de, Black Angel Tapes.net, no sé qué, y dije, okay. No se dice, pero para mí tiene mucho más sentido, o sea, como que la película me hace sentir que Laura estaba tan desesperada por regresar a Katy que no pudo procesar esa pérdida de ninguna maldita forma, que buscó todas las formas posibles para transitar el duelo o para regresarla o lo que sea, que llegó hasta los lugares más oscuros del internet buscando cualquier mamada que le ayudara. Para mí lo compró en la dark web, o en algún momento o en algún lugar muy sospechoso sacó la cinta esta morra. Y que bueno, al final, ¿qué tan importante es? Nada. Vamos, ¿de dónde chingados sacó esa cinta? No. Mucha gente se clavó con este pedo de dónde sacó la cinta, cómo funciona exactamente el ritual, por qué no nos explicaron, quiénes son las personas que salen en el video, son parte de una secta o no son una secta o solo son personas, o cómo descubrieron ellos el proceso, no importa, esa parte da igual, la película no está centrada en eso, el terror no va sobre eso, a pesar de que las cintas son espeluznantes, güey, son tétricas, son escalofriantes, son horribles, güey, la manera en la que están filmado está culera la sensación que también te deja la cinta. Entonces vamos con el ritual rapidísimo, que es donde nos desenmascara todo, y es que el ritual funciona con que las personas logran meter una especie de, Laura dice, ángel, o puede ser un demonio, o no sabemos qué, a una persona que es la que va a consumir el alma de la persona que murió. Entonces tienes la persona que murió, en este caso sería Katie, del lado de Laura, y lo que tienen que hacer es que Laura metió un ángel, un demonio o algo a Oli. Oli tiene que devorar el alma de Katie, que todavía permanece en su cuerpo, porque Laura menciona por ahí una teoría donde nos dicen que el alma permanece en el cuerpo durante unos meses después de morir. Entonces lo que consume Oli no es el cuerpo de la persona, es el alma. Y una vez que lo consume, del cuerpo. Ajá, y una vez que lo consume y lo tiene en su interior, tiene que depositar eso y vomitar esa alma en otro cuerpo. Pero la condición es que ese cuerpo nuevo tiene que haber muerto de la misma forma en la que murió la persona que quiere resucitar. Por lo tanto, Laura necesita a Piper
para matarla de la misma forma en que murió Katy, que es decir, tiene que ahogar a Piper en la piscina para que Ollie consuma el alma de Katy y la vaya a vomitar en el cuerpo de Piper. Y lo que pasa es que Katy va a estar dentro del cuerpo de Piper, lo cual es espeluznante y abre mucho este debate y mucho esta pregunta de si ustedes querrían que un ser amado regresara en el cuerpo de otra persona. O sea, ¿qué es lo que amamos en realidad? ¿Es el cuerpo? ¿Es la esencia? ¿Es la mente de esa persona? ¿Es tener una conversación? Es que Laura en algún momento dice, yo daría toda mi vida solamente por volver a escuchar que Katy dijera una sola vez más, mamá. Entonces te das cuenta que en realidad está la desesperación y el dolor de Laura, que a ella sí no le importa que Katy regrese en otro cuerpo. Lo único que quiere es estar en contacto con ella de cualquier otra forma. ¿Tú harías eso? Sí, en ninguna condiciones, o sea, sin importar las condiciones y sin importar lo mucho que yo lo desee, yo sé y he visto suficiente cine de terror como para saber, y he vivido lo suficiente en este mundo como para saber que no por un capricho mío sería tan cruel como para regresar a alguien a la vida. O sea, eso me queda súper claro. Incluso cuando yo desee desesperadamente volver a escuchar la voz de alguien, volver a verlo, volver a sentirlo, volver a algo, yo creo que yo no podría ser tan cruel como para traerlo de regreso, ¿no? Tal cual. Y es muy duro, porque, por ejemplo, toda esta conversación y todo este duelo y todo lo que estamos hablando de Bring Her Back, me recuerdan a algo que suele decir mi papá en los funerales. No he ido a muchos funerales de gente realmente cercana, pero he ido a algunos funerales, ¿no? De gente. Y mi papá, lo primero que hice cuando da el pésame es pronta resignación. Y yo creo que no tiene tanto sentido como en esta película, güey. Claro. O sea, la pronta resignación es entender que la gente ya no va a volver. Y entender que ya no están en este plano y entender que aún poseyendo otro cuerpo, ya nunca va a ser igual. Porque ya nunca va a ser igual, güey. Y es mejor la pronta resignación a entender que eso es lo que es el futuro. O sea, es entender tu futuro sin esa persona lo más pronto posible, sin importar si sigues sintiendo dolor, te sigue, lo extraña, no importa eso de la persona y del cuerpo, pero para ti. Pero pues es... O sea, me refiero, es algo para ti, ¿no? Sí, como exacto. El duelo es saludable. Sí. El duelo es el corte que permite el futuro, como tú estás diciendo, y el corte que permite como el paso del dolor a otra cosa, a la resignificación de la muerte de esa persona, incluso a la ausencia, ¿no? Porque siempre es bien raro, güey, pensar lo que significa que alguien ya no está y ya nunca va a estar. Que una de las cosas que también hace que Bring Her Back sea un perro peliculón es el amor, la dedicación y el craft, la manualidad que le pusieron con los efectos prácticos. Entonces cuentan que se pusieron muy creativos, obviamente, como siempre que se hace efectos prácticos. En el caso del cuchillo era un cuchillo de espuma y Ollie tenía que como que mordisquearlo y aparentar que le estaba doliendo cuando en realidad el cuchillo fácilmente se torcía, y el sonido, que era como de dientes chocando contra metal, fue uno de los Philippou grabando cómo él masticaba uno de los cuchillos. Otra parte que también se me hace muy, muy cool, incluso más cool que lo del cuchillo, es que en esa escena en donde Ollie va y muerde la mesa está hecha de chocolate y solo le pusieron como ahí algunos detalles en madera para que cuando Ollie la mordiera parecía que se astillaba la madera, cuando en realidad el chamaco estaba por ahí entre escenas disfrutando todavía el pinche chocolate que se acababa de chingar de la mesa, güey. Entonces son cosas muy hermosas, güey, que ellos cuentan lo divertido que es hacer una película que para nosotros es cero divertida. Pero me da gusto que alguien, güey, dentro de todo este universo, o sea, que disfrutó algo, güey, o sea, relacionado que alguien se haya divertido. Me da gusto que alguien se haya divertido, güey, porque todos los demás nos llevó la mierda, pero bueno, muchas gracias.
Eso sí, esas cosas son muy hermosas. Obviamente lo estás viendo tú en escena y te está partiendo el corazón. No sabes bien en ese momento qué, pero sabes que no está bien que a Oli, a un niño, le esté pasando eso, güey. Sí, Está de empieza... la verga, güey. O sea, de hecho. Y bueno, ¿no? Empieza como esto de lo corrupto, lo podrido, en donde el cuerpo de Oli empieza a desfigurarse, no nada más con las cosas que él se provoca para saciar su hambre, sino también se empieza a inflamar, como perrito panzón, pero mal, ¿no? O sea, y se empieza a tener como llagas en la piel, se empieza como a quemar por dentro, porque el ángel, pues obviamente que no, el cuerpo de humano no puede contener lo que está gestándose en su allá interior, adentro, ¿no? totalmente. Continúa, seguimos viendo como la desintegración paulatina de los personajes, sobre todo de Andy. Vemos las artimañas que Laura está utilizando no solamente para que Piper dude de Andy, sino para que Andy dude de Andy. Llega un momento muy desgarrador en la película en donde Andy voltea y también dices que yo ya no estoy logrando distinguir qué es la pinche realidad y qué me está pasando y qué es lo real y qué no es lo real, güey. Eso es horrible de escucharlo de un niño de 17 años. No, y la escena como en donde ya de plano se rompe, la jugada maestra, digamos, de Laura es cuando Andy está dormido, ella se echa su desodorante y va y golpea a Piper. La golpea de tal manera en la que cuando ella se despierta adolorida, asustada, huele a Andy. Claro. Y entonces ella piensa que fue él. Pero esto no es gratuito. Ella lo hace de esa manera para hacerle creer a Andy que tal vez sí pudo haber sido él. Que tal vez es como su papá. ¡Exacto! Que tal ¡Qué vez también, horrible, güey! que tal vez también es un golpeador, que tal vez también es un hombre violento, que tal vez también es un peligro para las personas a su alrededor. Qué puta herida más grande, güey, le podías haber hecho a Andy que esa, güey. Sí. Se me hace muy cabrón. Esa más la otra herida que hemos venido contando, que es esta parte de decir como, ¿por qué una vez más en mi pinche vida, güey, alguien que se supone que puede quererme y protegerme, como en este caso es Laura, que claramente quiere y protege a Piper, a mí me desprecia? Porque hay otra persona que elige a Piper sobre mí. Y bueno, es que lo que Andy no entiende en ese momento es que él llega a esa casa como un obstáculo para Laura. Totalmente. O sea, no es que no es que haya escogido a Piper por la bondad de su corazón y porque ella creía por default, sin conocer lo que Andy no valía la pena. Era porque Piper era el objeto y su target, como quien dice, su objetivo, para poder traer a su hija de regreso. Totalmente. Y lo que necesitaba es como quitar a Andy del camino para poder asesinar a Piper y que no hubiera ningún pedo. Antes de la escena del golpe a Piper, vemos esta escena que también es sumamente dolorosa, güey, en donde Andy ve a su papá en la ducha. Y ahí vamos a tomarnos 5 minutitos rapidísimo para explicar tanto el simbolismo del agua como del círculo. Pero bueno, se da a entender, güey, porque eso también vi que es algo que muchas personas como que les quedó la duda de por qué, por ejemplo, en algún momento Piper al final de la peli escuchó a Andy otra vez en la casa cuando Andy ya había muerto. O por qué Andy pudo ver a su padre. O por qué de repente Oli empezaba a hacer como sonidos del gato. Y es que lo que se da a entender en la película es que si Oli consume una parte de algún ser vivo, tiene la capacidad como de imitarlo a diferentes grados, güey. Puede ser solo el sonido, puede ser que sea una alucinación como la que vio Andy, pero por ejemplo, cuando se chinga la cola del gato, Oli empieza a hacer sonidos del gato. Cuando muerde a Laura y Laura se encierra en el cuarto y Oli está afuera como tratando de entrar, está gritando con la voz de Laura. Entonces es eso. Andy, como al ser, parece como una vasija o un receptáculo de almas. Cualquier cosa que consume, si es en menor grado, lo que logra hacer es como imitar o una fracción de esa alma, que está muy cool, porque lo que está queriendo decir es que en el momento en que Oli consume por completo el alma, la logra imitar y la logra reestructurar tan bien que vomitándola en otro lugar, es el alma en su completud. Pero si solo te consume una parte, logra imitar una parte muy chiquita de quién eres tú. Como un eco. Exacto. Entonces lo que pasa en esa escena es que Laura en el funeral cortó cabello del papá de Andy y de Piper, se lo da a comer a Oli tiempo después y Oli logra que hacerlo de la alucinación del papá de Andy, que lo ve en la regadera. Es muy importante esa escena, número uno, porque obviamente vemos otra vez como el impacto que tiene para Andy ver a su padre. Obviamente en ese momento ya su pinche psique valió madre y se resquebrajó y dijo como dije, yo me estoy volviendo loco y me está llevando la chingada.
Y es cuando cae, se da un pinche golpazo. Pero esa escena es tan importante porque su papá le dice, ella va a morir en la lluvia. Y entonces es el primer momento también en donde dice Andy, Piper está en riesgo. Piper está en riesgo real. Y yo no entiendo por qué, yo no entiendo quién es el peligro, yo no entiendo de dónde está viniendo, solo tengo un deseo muy desesperado de protegerla y tiene algo que ver con el agua. Piper va a morir en la lluvia. Entonces lo vemos que lo llevan al hospital porque se dio un putazo contra el suelo, güey, tan grande que seguramente lo tuvieron que operar, no se dice qué específicamente qué, pero tal vez unas puntadas, lo que sea. Él está como entre la anestesia, ¿no, güey? Gritándole a los doctores que necesita como salir de ahí para ir a rescatar a Piper. Llega Laura al hospital y le dice, hija de su puta madre, güey, perdón. Pero también le dice como en realidad todo esto fue muy fácil, así como fue fácil matar a tu papá. Y voltean y le dice como de que, ¿qué, güey? Y Laura de que, sí, que tu papá falleció y que eso fue muy duro, ¿no? Y Andy ahí es cuando está como de que, puta madre, güey, no tengo idea de qué chingados está pasando, muy, muy doloroso para él. Pero después de eso es cuando regresan a la casa y cuando ya es el golpe de Piper. Entonces me gusta todo esto porque, de nuevo, rapidísimo, hay un pedo con el agua y hay un pedo con el circo en la película. Con el agua tiene que ver con que me parece que usaron ese simbolismo de manera muy brutal porque el agua lo tenemos mucho más relacionado con cosas como la vida, como lo verde, como el florecimiento, ¿no? El agua representa tránsito, representa flujo, representa dejar ir, incluso representa limpieza, por eso los bautizos, etcétera. El agua representa generalmente cosas que están de ese lado. En este caso, el agua representa muerte, representa trauma, representa el hecho de la pérdida de Laura por Katy en la piscina, la pérdida de estos dos, que su papá se murió en la regadera, incluso la muerte de Andy es ahogado, la muerte de Piper está diseñada para ser ahogada. Entonces, en esta película el agua representa muerte y no vida, y eso es muy doloroso. Y por otro lado, los círculos, en esta idea de que los círculos representan infinidad, representan también flujo, representan contención, representan protección, lo hemos visto no solo en muchas películas, también en muchos rituales. El círculo está hecho para proteger, ¿no? Para ser como una especie como de almacén. Y en este caso, el círculo también tiene que ver más con la muerte y con la incapacidad de salir de una especie como de loop y de, pues sí, camino muerto, güey, de callejón sin salida. Entonces, en esta peli, el hecho de que le esté haciendo como círculos a Ollie, que para tratar de controlarlo. El adorno que está en el fondo de la piscina sea un círculo, que muera ahí al final Laura, nada de eso es gratuito, está representado como el círculo, como una especie de representación del duelo en esta película que no puede ser transitado y que por lo tanto atrapa sin remedio a personajes que van a sufrir un destino muy cabrón. Entonces, avanzando en la peli, llega este momento que también es muy desolador, en donde Laura, donde regresa Andy a la casa. Laura hace esto que tú dices, que es golpear a Piper de una manera muy brutal, y se levantan, y al otro día Laura empieza a acusar a Andy de haber golpeado a Piper. Pero en esa escena le toca todos los botones a Andy, güey, todos los posibles, entre que no es amado, no es escogido, que si es un violento como su papá, que si puso en riesgo a Piper. Piper se ve que ya no confía en Andy, güey, entonces Laura lo empuja, le dice como, ¿qué pedo, me vas a pegar o qué? Entonces, obviamente tú estás viendo a Andy como hacer todo lo posible por contenerse, güey. Incluso hay un momento, güey, en donde Andy voltea y ve afuera de la casa a Ollie. Ollie ya se ve masacrado, güey. Entonces voltea y le dice, ¿qué le hiciste a Ollie? Andy agarra su celular, trata de grabarlo. Se lo quita el celular Laura, lo estrella contra la pared y Andy pierde el control y le pega a la pared al lado de Laura. Laura finge que Andy le pegó, empieza a gritar y empieza a llorar y la chingada, como para que Piper crea que Andy le lloró. Piper se pone del lado de Laura y le dice a Andy, basta. O sea, basta, tienes que parar, lo que sea, para. Andy le dice, vámonos de esta casa, esta vieja está loca. Y Piper no le quiere ir. Ese ya es el momento fulminante, el acabose, allá se rompió cualquier como vínculo que existía como entre los hermanos. Piper la ves desolada, muy temerosa de su hermano, y pues así Andy se va, no sabemos a dónde se va. Y bueno, ahí es cuando Andy llega a la oficina de la trabajadora social, le cuenta la situación y entre estas palabras y esta discusión que empieza a tener con la trabajadora, voltea y ve un cartel con Ollie como niño desaparecido. Y entonces dice, es que ese niño es Ollie.
Claro. Le dice la trabajadora, se llama Connor, lleva tanto tiempo desaparecido, Desaparecido. no sé qué. Ujú. Y ella, no, es Oli, vamos. Y Sí, entonces Andy como está de que, de güey, que Lara tiene secuestrado a un Exacto. niño, güey. Entonces Logra convencer a la trabajadora. logra convencer, llegan a la casa y en ese momento ya Laura está tratando de hacer todo su ritual, ya Piper descubre que tiene el cuerpo, en el cuerpo de Katy, de su hija fallecida, como en el En el congelador, cobertizo, un ajá. congelador, ajá. Y entonces ya en ese momento se desata la locura. Total. Y Laura empieza a atacar, primero como tratando de esconder lo que estaba pasando, pero cuando ya llega el momento en donde la trabajadora social lo ve, Sí, lo que se da cuenta es que Laura está sangrando. exacto, Ahí es donde primero dice como, ¿qué pedo, güey? ¿qué te Y pasó? Laura está sangrando porque Oli la mordió, cabrón. O sea, le arrancó un pinche pedazo del brazo. Entonces ahí es donde dice la trabajadora de que Laura, ¿qué pedo? O sea, hay que hacer todo un recorrido en la casa, no ve nada. Le dice Laura, ¿qué pedo? Está sangrando, güey. Y Laura ni siquiera se espera decir como de que, güey, pudiste haber dicho cualquier mamada, güey, de que me estaba rasurando la axila y se me fue el pinche rastrillo por otro lado, lo que sea, güey. Pero no Laura así de que los voy a matar a todos. Ujú. De que voy a empieza resucitar a mi matarlas hija. todas. Voy a resucitar a mi hija, lo tengo ahí congelada, metí a un demonio encima de, así adentro de Oli, secuestré a ese niño y voy a matar a Piper. Y es como, güey, no pudiste haber fingido un poco más, güey. Y ya estaba más allá de... No, está bien hecho todo como para que le creas que ya, güey, ya le explotó la tacha a Le Laura en explotó ese la momento. O tacha. sea, no puede fingir más. Obviamente te das cuenta a lo largo de la película que parece que no y que solo es una hija de puta, pero no es cierto, güey. No, no es cierto. Obviamente es un personaje complejo y sí la atraviesa el dolor, la tristeza, la desesperación, el arrepentimiento. Y la ¿no? locura. Y la locura, güey. Entonces sí, ya se le bota la tacha cuando se lo dice a la trabajadora. Entonces la trabajadora va saliendo, la atropella y luego se va contra Andy. Que Andy al final, todo maltrecho, cae en un charco de agua, inconsciente, y se ahoga. Bueno, no. Ella Bueno, lo ahoga. A ella lo ahoga. Que es muy ajá. importante. Es muy importante eso. Sí. Y entonces muere. Andy muere. Yo no podía soportar eso. O sea, yo para ese punto yo ya estaba destrozada. Sí, claro. ¿no? Yo Y estaba de que no puede ser. O sea, que eso, o sea, es obvio que ningún ser humano, por más retorcido que sea, como estos dos malditos directores, no nos pueden hacer esto. Claramente no lo van a matar, güey. Claramente van a pasar unas escenas y Andy se va a levantar y va a decir como fingir mi muerte para salvar a Piper y le va a meter una putiza a la Laura y todos vamos a ser felices. Yo sí No. pensé que iba a pasar yo eso. también pensé que iba a Yo pasar. tenía eso. así esperanza hasta el último segundo. Yo pero también ok. tuve esperanzas hasta el último segundo, hasta que Piper descubre el cuerpo de Andy en el baño, porque Laura lo jala, lo esconde ahí, y entonces ella, una vez más, con su tacto, descubre el cuerpo El de cuerpo de Andy y Andy. se da cuenta de que no está vivo. Eso ¿no? es devastador. Devastador. Justo regresa Laura va por Piper a una de sus prácticas, porque ya, o sea, hace un deporte, entonces regresan a la casa y ya es el momento. Ya es el momento, Laura ya sabe que es el momento ideal porque estuvo monitoreando el clima y lo que sea. Ese día va a llover lo suficiente para que la alberca se llene al nivel necesario en el que se murió Katy para reproducir la muerte de Katy, ahora ahogando a Piper. Ujú. Piper, en cuanto llega a casa, dice: hay algo que está muy raro aquí. Identifica el cuerpo de Andy, eso la rompe cabrón. Laura ya así en su locura total le dice: es que hablé con un ángel, que te voy a meter el cuerpo, digo, el alma de Katy. Y la Piper está de que qué pedo con esta vieja, güey. Pero me encanta a mí que la razón, porque te digo que esta película también es como de qué es la realidad y qué no es la realidad. Como cómo podemos identificar qué es lo real y qué no es lo real. Y en el caso de Piper se da cuenta que Laura estuvo mintiendo todo este tiempo, porque antes de identificar el cuerpo de Andy, escucha la voz de Andy en la casa, va a ese cuarto y el que está hablando como Andy es Oli, Ujú. porque ahí nos dan a entender que Oli un poco se chingó una parte de Andy, güey. Entonces se acerca a Oli, lo toca y dice primero, este no es Andy. Y en segundo, se acuerda que Laura le mintió y le dijo que Oli tenía chinos y le toca la cabeza rapada. Y por eso todavía voltea con Laura Piper y le pregunta, ¿quién es él? Y Laura le dice, es Oli. Y entonces bajan las escaleras y Piper le vuelve a preguntar, ¿y cómo es el cabello de Oli? Y ella le dice, es abundante, son rizos y es pelirrojo. Y ahí dice Piper, por supuesto que no.
acabo de supuesto que topar, esta perra me mintió. acabo de agarrar la cabeza de alguien que está rapado. Y siento que en ese momento le cae a Piper. En ese momento lo que Piper se da cuenta es como, no le creí un carajo a mi hermano, y mi hermano probablemente estuvo diciendo la verdad todo este tiempo. Entonces, que inmediatamente después de eso Piper se diera cuenta que Andy estaba muerto, me parece ya fulminante, güey. De que neta no era necesaria tanta crueldad de parte de los directores, creo yo. Pero entonces es horrible, se descubren los cuerpos. Bueno, al menos el cuerpo de Andy, se sale corriendo con la chingada Piper en un intento de escapar de todo este pedo, se da un putazo con un póster, cae más o menos inconsciente, Laura la jala a la alberca y está lista para hacer el ritual. Qué cosa más dura. Dila, es que yo no la puedo describir sin llorar, güey. Ok. Ya Oli para ese momento está completamente deforme. Ya devoró una parte de Katy que estaba en el refrigerador, güey. También una escena muy perturbadora. Está bajando Oli las escaleras. Laura, ve, güey, quiero llorar. Por eso te dejé hacerlo a ti, güey. Yo ya estaría llorando. Laura tiene en brazos a Piper, que ya sabe que su hermano ya no existe. La trata de ahogar. Parece que lo está consiguiendo, güey. En un momento, Oli se acerca, güey. Laura le grita en desesperación de que ya está listo, güey. Ya está listo. Ya dame de que 35 segundos en lo que termino de ahogar a esta morra, güey. Para que lo terminemos este pedo, güey. Y en ese momento, en una de las como bocanadas que tiene Piper, logra salir del agua y gritar, mamá. No sabemos si es por intuición de decir como de que pues lo que sea para ver si me salvo, o más bien como es una niña, güey, es una niña. Ugh. Y en ese momento Laura como que dice, ¿qué verga estoy haciendo? O sea, neta, ¿qué verga estoy haciendo? Ya maté a mi amiga, ya maté a Andy, ya destrocé a la vida de Oli de todas las formas posibles, y ahora estoy matando a una niña que me recuerda muy cabrón a mi propia hija. Y le estoy es como si yo le estuviera haciendo esto a mi hija. Siento que ese es el punto de ese momento. Por supuesto, porque al final una de las motivaciones de Laura es daría todo lo que fuera por volver a escuchar a mi hija decirme mamá. Una sola vez. Para mí también es este pedo de que, verga, güey, de que Piper también era la hija de alguien. ¿Ya sabes? O sea, como... Claro, era la hija de alguien. Y creo que lo más más descorazonador es cómo en la película vemos hasta dónde puede llegar la gente cuando no puede manejar el dolor, ¿no? ¿Cuántas vidas te puedes llevar sin remordimiento hasta que puedas sentirlo? Porque no importa nada más. Y siento que eso es sumamente doloroso. Y no es la primera vez que los hermanos Philippou ponen en jaque como esta parte del duelo y esta parte del dolor. O sea, en Talk to Me al final sí es una alegoría a las adicciones y lo que tú quieras, pero tiene que ver la motivación es con el duelo. La motivación tiene que ver porque el personaje principal perdió a su mamá por circunstancias también bien turbias y no lo ha podido procesar, ¿no? Y como que eso es muy interesante, o sea, porque al final el duelo siempre va a doler. Sí. Pero como es que lo manejamos, es lo que cambia, ¿no? Entonces siento que esta película es sumamente cercana porque si has perdido a una persona, tú puedes estar ahí. Y no sabes, estás oscilando todo el tiempo entre Andy, entre Piper, entre Laura, entre Oli. Todo el tiempo estás girando con esa empatía alrededor de ellos, ¿no? Y como decían, se siente muy cerca, se siente muy hacia ti. Y no sé, ¿no? Como que el solo saber que, el hecho de que tú ya sepas cómo se siente el perder a alguien, te hace empatizar completamente con Laura. Y yo la odiaba y no la odiaba. Sí. La odiaba porque yo decía, güey, ¿cómo puedes ser capaz de hacer eso? Pero también la entendía profundamente. Y eso da miedo, güey, también. Eso da miedo. O sea, da mucho miedo. El hecho de que tú puedas verte en Laura, en otra realidad alterna, en una película, en estas imágenes, es muy duro. Yo me la pasé o sea, yo ya estaba berreando en ese momento. Me acuerdo que la estaba viendo con Andrés y Andrés me tomaba la mano porque no sabía qué hacer conmigo, porque yo estaba destrozada. O sea, no, ni siquiera Tren a Busan, que lloré un chingo con Tren a Busan. Es un poco extraño. Está bien sad Tren a Busan, güey.
Pero en el mundo de películas tristes. O sea, pero tristes de terror, güey. Tristes de terror. Digo, sí hay. Yo he llorado mucho con muchas películas de terror. Pero, Solo no lo pero, pues, güey, no se compara. O sea, no no hay mames, punto de güey, no, comparación. sí, No hay, sí, no, no hay no. punto. O sea, no hay ni siquiera una cercanía, güey. Sí. Bring Her Back es tuya. O sea, la sientes tuya. Sientes que ese dolor es tuyo. Porque está aquí, ¿no? Si la comparas con, por ejemplo, Tren a Busan, pues al final estamos hablando de zombies y hablamos de que la idea principal es ser amable con los demás y busca por tu prójimo y todo eso, pero nunca se va a comparar con el dolor de proyectarte cuando perdes a alguien. Está muy cabrón. Y el final también es totalmente devastador, güey. Se va, Piper logra escapar, una escena horrible en donde ves cómo va camino a la carretera, se encuentra un coche, se paran, la rescatan. Piper ya sabe que su hermano está muerto, pasan en el fondo como el audio que Andy le deja diciéndole que la ama y diciéndole todas esas cosas muy tristes que le dijo cuando le dejó ese audio. Por otro lado, vemos que Oli vomita el alma de Katy que no logra como colocar en ningún lado, entonces termina siendo desperdicio. Que nunca lo, o sea, que no lo pensamos demasiado, pero en la película Laura causa que el alma de Katy se vuelva desperdicio. Una basura, güey. Que Oli termina vomitando en el suelo por la ambición, güey, de meterla en otro lado, güey. Eso también me parece fulminante. Y Laura se queda neta con el cuerpo de su hija al que va a recoger al refrigerador, lo saca. Ella termina de abrir la herida que tiene en el brazo para morir desangrada y muere En en el agua, abrazando a Katy. Y además Katy ya es un objeto vacío. Y por otro lado, Oli, ya libre como de este cosa, digamos, sale del círculo de protección que está alrededor de la casa de Laura y termina siendo solo un niño secuestrado, destrozado, al que van a encontrar unos policías. No sé por qué a mí, güey, de todas las cosas que me hicieron llorar de esa película, güey, la imagen de Oli tirado, para mí esa fue la de que, güey, chinga tu madre, güey, si hay niños a los que encuentran así, ya sabes, Por como supuesto. que esa se me hizo muy, muy dolorosa. Y pues ya, ese es el final de una película horrible, güey, de que prohibido verla. Ahí sí, de que... ¿Saben qué? No la vean, ya lo pensamos mejor. Eliminen este pendejo capítulo. No, güey, más bien, por favor, véanla. Cambia vida, es muy dura, es una película muy, muy dura. A mí me duele mucho, obviamente, más allá de todo lo que hemos dicho. Me duele, y sí quiero decirlo antes de que terminemos esto, me duele mucho Andy. Creo que siempre es un personaje que me va a doler, porque para mí representa como hay ocasiones en la vida en donde tratamos de cuidar a las personas que amamos de formas muy cuestionables y como la mentira puede ser una de esas herramientas que utilizamos para cuidar a alguien y como esa mentira puede solo destrozarte a ti y a la otra persona y como puede resquebrajar como la confianza y hacer que, pues, hacer que valga madre, güey, hacer que valga madre, o sea, y a mí me duele mucho porque hace poco me pasó algo muy semejante y te das cuenta la mala que, pues que no fue nada bueno, ¿no? Y que en ese momento no importaran cuáles fueran las intenciones de Andy, güey, tratando de proteger a Piper, esa protección le jugó en contra a Piper y a Andy. Entonces, eso me duele mucho el final de Andy, me duele mucho que no se pudo proteger, que no la pudo proteger a ella, que murió de una manera tan cruel, tan miserable, güey, que sabía todo lo que le estaba pasando, que le dieron en donde más le dolía antes de dejar de existir, le dio la hora donde más le dolía, güey, le dio en eso en donde le certificó y le verificó una vez más que era incapaz, güey, y que no iba a ser amado y que no iba a ser protegido y que todo el tiempo iba a ser violentado antes por su padre, ahora por una desconocida, güey, que no podía hacer nada para salvar a Piper, no sé, güey. O sea, eso sí se me hace que yo siento que muy pocas veces en el cine he visto construido un personaje que me parece tan, que sean tan crueles Tan con él. injustos, Sí, ¿no? eso, Sí. fue muy injusto. Y ya. Sí, yo también, yo me siento de la misma manera, o sea, la verdad es que aquí es donde justo lo que hablábamos de los gustos. Para mí, Bring Her Back es una de las mejores películas que he visto Sí. y está en mi top de este año definitivamente, pero no podría estar en el primer lugar, güey. Justo porque me es difícil hablar de ella sin quebrarme, sin proyectarme, sin pensar
todo lo injusto que le pasó a estos personajes sin pensar en incluso pobre Laura, güey. Maldita hija de perra, pero pobre Laura, güey. O sea, no dejo de pensar en esas cosas y para mí es muy desgastante emocionalmente hablar de ella, volverla a ver y vivirla, ¿no? En Vivirla general. de nuevo. Es sumamente desgastante. Y no es porque no sea una excelente película, no es porque no sea una joya, no es porque no esté tan bien construida. Todas estas cosas geniales que me gustan del cine, Bring Her Back las tiene. Claro. Y las tiene, que para mí sigue siendo de una manera, las tiene redondas, Sí, ¿no? pulidas, elegantes, güey. Es una elegantes. película muy elegante. Exacto. Y maneja paralelismos y como empieza, termina y tiene todo lo que una buena película para mí debe de tener. Claro. Pero no puede ser mi fave porque me demanda demasiado emocionalmente. Ok. Y pues eso, ¿no? O sea, sí creo que es una película que vale la pena, sí creo que debería de estudiarse porque tiene Claro. muchísimo, o sea, fílmicamente está muy bien hecha, pero sí demanda demasiado como para verla, para mí, más de una vez este año. Ok, para mí sí es mi top 1, véanla por favor, es maravillosa. Yo sí amo mucho las películas que se atreven a tanto, güey, a tanto. Sin duda, a mí me robó el corazón. Yo sí, o sea, en mi caso en particular apuesto por películas que me hacen sentir tanto, güey, tan profundamente, incluso si es tristeza, incluso si es dolor, incluso lo que sea. A mí me apasiona muchísimo eso. Entonces, bueno, en este caso a mí me robó el corazón, digamos, por eso. Sí, no, y a mí también me gustan mucho, por Sí. eso está en mi top, solo emocional y de una forma personal no lo puedo soportar. Ujú. Si llegaron hasta aquí, ese es un poco el análisis de Bring Her Back. Obviamente tiene muchísimas lecturas, es una peli que tiene muchísima carne. Para cerrar, Bueno, vamos a ir... bueno, al final el episodio inaugural de nuestra segunda temporada, Sí. ¿no? Creo que es muy importante y al final qué orgullo que sea con esta película. Totalmente, muy hermosa a su modo y muy horripilante. Y vamos a inaugurar rapidísimo una nueva sección que se llama, no se llama de ninguna manera, pero es donde decimos películas similares o que tienen que ver con el tema de hoy. Entonces nos vamos en chinga, no nos vamos a explayar. Yo traje Los Otros. Los Otros también es una película que habla sobre duelo, sobre pérdida, sobre la incapacidad de dejar ir. Y pues es un clásico, es un peliculón, ¿no? O sea, es como la historia del cine, ni siquiera del terror. Siento que es muy raro que alguien no la haya visto, pero nunca falta la persona que no se ha enfrentado a tal experiencia religiosa. Fíjate que yo empecé con el reto de Horror Octubre, una película diaria por cada día de octubre. Y en un momento recomendé Los Otros y sí hubo gente que me puso, ay, nunca la he visto y yo. Wow. ¡Qué Sí, no, afortunado que la vas a claro. ver por Es que primera la vez! primera vez que la ven, aparte, déjenos en los comentarios si alguien no la ha visto y es la Sí. primera vez viéndola. Sí, por Eso me favor. encanta. Es que, güey, es de esas películas que la primera vez que la ves, lo es todo. Ujú. O sea, que sí impacta porque sí hay un giro de tuerca. Entonces, Claro. la primera vez que la ves es como, no mames. Esa yo traje. ¿Qué otra traes? Traigo Cementerio de Mascotas, que es un clásico. Claro. La de los 80, 79 creo que es. Sí. 76. Bueno, Creo que 76. por favor, no la nueva. Esa no. El remake apesta. Ajá, a mí no me gustó nada el remake. Y El Orfanato, güey. También una gran película sobre la pérdida, ¿no? Y bueno, wow. Wow. Amiga, felicidades. Muchas por gracias. llegar A ti, viva a güey. esta segunda temporada. Sí. Estoy sumamente orgullosa de nosotras, de ti, del equipo que se ha rifado increíblemente. Y bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció Bring Her Back, si las destrozó como a nosotras, si no, si les gustó, si no les gustó. Si les aburrió, si la entendieron, porque mucha gente dijo, "Man, y está bien. Sí, no pasó Claro, nada. Si sí. la entendieron gracias a este Ojalá. episodio, ojalá, de verdad que ojalá. Y pues nada, muchísimas gracias por estar en el estreno de nuestro primer episodio de la segunda temporada de Hacksan Podcast. Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo. Yo soy Sam Alvarado de Maelstrom. Y Somos Hacksan. Somos Hacksan. Y obviamente dejen en los comentarios, díganos de qué quieren que hablemos. Suscríbanse, campanita, compartan. Muchas gracias por su apoyo todo este tiempo y ahora para la segunda temporada. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo.